Hoy vamos a estudiar acerca de el segundo Isaías, la voz profética del fin del exilio. ¿Sabía usted de que el libro de Isaías no fue escrito todo por el profeta Isaías? Esto va a cambiar completamente su manera de leer y entender las Escrituras. Aunque esta afirmación puede parecer sorprendente, es una conclusión a la que se ha llegado después de siglos de investigación seria, pero que es desconocida por la mayoría de quienes leen y escuchan acerca del libro del profeta Isaías. Hoy vivimos en una época donde abundan los sermones, comentarios, reflexiones, escritos sobre este libro profético, pero la comprensión auténtica de lo que sus autores quisieron transmitir se diluye entre las interpretaciones superficiales que en nuestros días se hacen. Hay muchas ideas sin sustento académico ni fidelidad al texto. Y estas afirmaciones, estas ideas se repiten como que si fueran verdades, deformando el mensaje original y empobreciendo nuestra comprensión y nuestra visión de las Escrituras. Permítame preguntarle con sinceridad, ¿está usted realmente seguro de comprender lo que los capítulos 40 al 55 del libro del profeta Isaías enseñan? Llevo más de 40 años dedicado al estudio y la enseñanza de las Escrituras y tengo formación académica en el área de la investigación y en el área de la teología. He realizado un análisis metódico y profundo del libro de Isaías. Mi compromiso es ofrecerle información rigurosa, bien fundamentada, que desmonte errores comunes y le permita acercarse al verdadero mensaje que transmite este libro sagrado. En los próximos minutos le invito a descubrir conmigo de manera clara y documentada aspectos del libro de Isaías que probablemente nunca le habían enseñado. No solo va a ampliar usted su conocimiento, sino que va a redefinir su manera de comprender la revelación profética, tanto en el libro de Isaías como a leer el resto del libro de los profetas. Ahora bien, es legítimo preguntarse, ¿por qué es tan importante entender quién escribió cada parte del libro de Isaías? ¿Por qué es tan importante entender cuándo fue escrita cada parte del libro de Isaías? No se trata de una simple curiosidad. Lo que está en juego realmente es nuestra capacidad para interpretar correctamente el mensaje dado por el profeta, comprender su contexto histórico y sobre todo evitar caer en interpretaciones equivocadas que terminen desvirtuando el propósito eterno que las profecías tienen. Para poder adentrarnos en esta comprensión profunda, es necesario que primero entendamos tres aspectos vitales. 1. ¿Cómo se estructura el libro de Isaías? 2. ¿Qué evidencias internas, es decir, lo que el texto dice, respaldan la existencia de múltiples autores? Y 3, cómo este conocimiento transforma la manera en que leemos y aplicamos el mensaje del libro de Isaías hoy. A partir de aquí, vamos a explorar juntos estos puntos de forma muy clara, documentada y sobre todo respetando la integridad del texto bíblico. Muy bien, vayamos entonces y revisemos en qué época fue escrita la segunda parte del libro del profeta Isaías. ¿Y por qué podemos hablar de la segunda parte? Aquí vamos a recordar nuestro estudio anterior, donde examinábamos cómo el ministerio del profeta Isaías inició cuando el rey Usías estaba en sus últimos días como rey. El mismo profeta en Isaías capítulo 1, versículo 1, dice de que él sirvió como profeta, dice, él se presenta como Isaías, hijo de Amós.
Y dice que él sirvió como profeta en tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Debemos recordar que el rey Usías, entre el año 750 y el 740, él era el rey porque todavía estaba vivo, pero quien ejercía las funciones administrativas era su hijo Jotam, quien luego lo sustituiría como rey. Ahora, Jotam en el 740 asume el reino y termina en el 735. En el 735 asume Acaz, hijo de Jotam, y él termina en el 715. En el 715 asume el rey Ezequías y él termina hacia el año 687 antes de nuestra era. Por lo que podemos revisar entonces de que el profeta Isaías sirve desde el año 740. ¿Por qué desde el 740? Porque Isaías capítulo 6, revisábamos, nos dice que en el año en que murió el rey Usías, y esto claramente nos lleva al 740 antes de nuestra era, y es el año en que dice el profeta de que él recibe su llamamiento profético. Ahora, del 740 podemos contar más o menos hasta el 702 o 701 como los años en que el profeta Isaías vivió. ¿Por qué 702-701 si el rey Ezequías terminó su reinado hasta el 687 y dice que él sirvió como profeta durante el tiempo del rey Ezequías? Porque la última vez que aparece el profeta Isaías en Isaías capítulo número 39 es cuando el rey Ezequías había estado enfermo y pide a Dios que le prolongue la vida, y Dios le manda el anuncio de que le va a dar 15 años más de vida. Siendo de que el rey Ezequías murió en el 687 antes de nuestra era, si sumamos al 687 15 años, debemos de llegar al año 702, que es la última vez que aparece el profeta Isaías en Isaías capítulo número 39. El profeta Isaías todavía estaba vivo cuando se produjo el exilio de Israel, el reino del norte, por los asirios. Pero el profeta Isaías ya no estaba vivo ni cuando muere el rey Ezequías, ni tampoco está vivo cuando se produce la primera invasión de los babilonios a Judea y a Jerusalén en forma particular. Esta primera invasión se produjo en el año 605 antes de nuestra era. Es decir, prácticamente iba a cumplir un siglo de haber desaparecido de la escena profética el profeta Isaías. Ahora, el capítulo 40 del libro de Isaías viene después de este mensaje de advertencia que le manda a Dios a través del profeta Isaías al rey Ezequías, y le dice: porque vos le enseñaste todos los tesoros al rey de Babilonia, estos tesoros, el rey de Babilonia va a llegar el momento en que van a ser trasladados a Babilonia, y tus descendientes también van a ser llevados a Babilonia en cautiverio. Pero esta advertencia está en el año 700, más o menos el 702, 701, 702, antes de nuestra era. Pero cuando se cumple es en el año el año 586, cuando se produce el exilio a Babilonia. Por tanto, desde el año en que se produce la última advertencia y ahora el capítulo 40 viene hablándonos de otro tema. Y dice el capítulo 40 de que lo que está por ocurrir es la destrucción de Babilonia, cuando el capítulo 40 es dado. Además, lo que está por ocurrir es el inicio del exilio, del retorno del exilio a Jerusalén.
y la restauración, por tanto, del templo. Por tanto, estos eventos, ¿cuándo se cumplen? Se cumplen hacia el año 539. Sabemos que en el año 539 fue el año en que cae Babilonia. Por tanto, esta profecía de Isaías 40 debe darse más o menos por el año 540 antes de nuestra era. Si se da en el 540, desde la última vez que había aparecido el profeta Isaías, que fue en el 701, han pasado 160 años por lo menos. Por tanto, no pudo haber sido el mismo profeta Isaías el que ahora aparece dando un mensaje en el que desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55 se anuncia la destrucción de Babilonia, el retorno de los exiliados que deseen volver a Jerusalén y la oportunidad divina de redimir a Israel de mano de sus esclavizadores. Veamos el contenido dentro del texto para ver cómo realmente el texto dice esto. ¿Cómo sabemos acerca de esta fecha? Lógicamente por el contenido y la información clave que aparece dentro del texto. En esta sección del libro de Isaías hay varios mensajes. El primer mensaje está dirigido a los que habían quedado en Judea después del exilio. Por eso el texto comienza diciendo: hablad al corazón de Jerusalén, es decir, a los que viven allá. No habla a los exiliados, sino a los que estaban en Jerusalén. Respecto a esto es importante aclarar que cuando se producían los exilios, producto de la invasión de las naciones dominantes, no eran todos los habitantes del país los que eran llevados en cautiverio, sino los habitantes de las ciudades amuralladas. ¿Y quiénes vivían en las ciudades amuralladas? En las ciudades amuralladas vivían mayormente la aristocracia, los descendientes del rey, es decir, la realeza, la gente de plata, los aristócratas, comerciantes muchas veces vivían ahí, intelectuales vivían en las ciudades amuralladas. Ahora bien, fuera de las ciudades amuralladas, allí vivían personas pobres, los campesinos, habitantes de las áreas rurales, eran dejados para continuar trabajando la tierra. Pero en las áreas urbanas, y en particular cuando hablamos de la invasión a Judá, hablamos de que ahí vivían entonces la nobleza, la realeza, la aristocracia, el sacerdocio y los levitas, lógicamente, porque ahí estaba el templo, y también hablábamos de un grupo de comerciantes, artesanos e intelectuales también. A los pobres, los campesinos, pobladores de las áreas rurales que habían quedado viviendo en Jerusalén y en toda Judea, es que va dirigido el mensaje de Isaías 40 al 47. Y el mensaje dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová, hablad al corazón de Jerusalén. ¿Y cómo sabemos el momento? Porque el mensaje dice: decídele a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Es decir, no hablamos de la época en que se estaba anunciando de que un día iba a ocurrir, de que los descendientes de Ezequías iban a llegar a ser llevados al exilio. A lo que el rey Ezequías responde: bueno, por lo menos haya paz en mis días. Y siendo de que el profeta Isaías dice de que él terminó de ser profeta en los días del rey Ezequías, por tanto, si el rey Ezequías termina en el 687, está claro de que en esta época, cuando ya se han llevado al cautiverio y ya está terminando el cautiverio de la nobleza, de la realeza y de todos los que fueron llevados al exilio desde Judea hasta Babilonia, por tanto, esto no puede ser que haya estado vivo el profeta Isaías, porque ya en este tiempo no había ni rey ni había templo.
Y aquí lo que se anuncia es que ya el pecado ha sido perdonado, de que ya los culpables han recibido el doble del castigo por todos sus pecados de la mano de Jehová. Nos dice Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2. El tiempo que era ya cumplido son los 70 años de los que habla el profeta Jeremías en Jeremías capítulo número 25. Y cuando dice que el doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, implica que ya había pasado este tiempo de 70 años. Por eso podemos decir de inicio que esta sección es diferente en tiempo a la sección de Isaías 1 al 39, donde todavía la monarquía gobernaba y el templo todavía seguía funcionando. En el capítulo 43 hay alguna otra información que nos ayuda a ubicarnos en el tiempo, porque dice: tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Noten cómo todos estos verbos en este versículo de Isaías 43, versículo 27 y también el 28, todos estos verbos están en pasado. Es decir, los eventos ya ocurrieron. Ya los enseñadores, es decir, los maestros del pueblo, ya habían prevaricado contra Dios. Yo profané, dice Dios, ya está en pasado también. Este verbo significa de que los príncipes, es decir, los sacerdotes, que eran llamados los príncipes del santuario, ellos habían sido profanados, es decir, habían sido quitados de sus roles sagrados para ir y vivir en condiciones completamente profanas, como cualquiera del pueblo. También ya dice puse, está en pasado, por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Entonces ya este versículo es dado cuando esto ya se había cumplido. A causa del pecado de los levitas, sacerdotes y las figuras de autoridad, Jehová anuncia que él había entregado a los sacerdotes para ser profanados. Israel entero había sido puesto en oprobio. El santuario había sido destruido en el 586. Por tanto, estos eventos de los que está hablando Isaías 43 se han cumplido ya mucho tiempo después, cuando ya habían sido castigados los sacerdotes y el resto del pueblo. Ahora, otro texto de Isaías 44, versículos 26 al 28 dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Se anuncia entonces la reconstrucción de Jerusalén y de la ciudad de Judá aquí. Ya no estamos hablando de aquella época cuando todavía los monarcas estaban reinando. No, ya el último de ellos, Sedequías, ya había desaparecido de la historia muchísimos años atrás. Ahora nos hallamos con una época en la que Dios anuncia que va a mandar a reconstruir a Jerusalén y a las ciudades de Judá. Se anuncia que Ciro va a dar la orden de reedificar Jerusalén y de reinstalar el templo. Esta orden se cumplió en el año 538 antes de nuestra era, cuando los medo-persas, que son los que hoy habitan el territorio de Irán, derrotaron a los babilonios. El capítulo 47 y el versículo 5 nos recuerda de que esta porción es escrita en este intervalo entre el momento previo, la caída de Babilonia, y los años inmediatamente después. Porque en el 47:5 de Isaías nos dice: se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga.
Esas cosas que vosotros solíais llevar son llevadas sobre bestias cansadas, dice el 46:1. Y el 47:5, siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Por tanto, estos versículos se están dando ya también conjugados en pasado. Por tanto, sabemos que Isaías 46 e Isaías 47 son capítulos que se escribieron después del 539, cuando se produce la caída de Babilonia. Podemos entonces estar seguros de que esta sección del libro no pudo ser escrita por el profeta que aparece en los primeros 39 capítulos del libro de Isaías. No se sabe con exactitud quién o quiénes escribieron esta segunda sección. Se cree posiblemente hayan sido profetas que eran discípulos del profeta Isaías, quizás pertenecientes a alguna de las escuelas de los profetas, y por ello no se cuestiona la validez de quien lo escribe, ni tampoco se cuestiona de que esté mencionada como libro del profeta Isaías, dado de que quienes reciben el mensaje profético y los transmiten son seguidores del mismo profeta. Porque estamos claros de que por ejemplo, Esdras, el sacerdote, que vive varias décadas después, él convive con gente contemporánea al tiempo cuando este texto fue redactado y se presenta como parte del mismo libro de Isaías. Pero Esdras no hace ninguna observación para hacer correcciones respecto al contenido de este libro. Ahora, el mensaje de Isaías 48 va dirigido a otro grupo de exiliados. El primer mensaje del capítulo 40 al 47, ya veíamos, era a los que se quedaron en Jerusalén. Este otro mensaje va dirigido a los exiliados. Ya ahora está hablando de los que sí fueron llevados al exilio, pero que fueron infieles. Lo sabemos por qué. Porque el 48:1 comienza diciendo: los que salieron de las aguas de Judá y juran por el Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia. Luego encontramos otra declaración en el versículo 3 y se le advierte que lo que ocurrió, el mensaje pasado, se les dice, ya había sido anunciado, les dice Dios. Las cosas que ocurrieron, les dice, yo ya las había anunciado. Las hice realidad. Pero ahora Dios les dice, para que ustedes no digan que fueron sus ídolos los que dijeron estas cosas que ocurrieron, ahora les voy a hacer saber cosas nuevas que ustedes no sabían. Les dice en Isaías capítulo 48, versículo 6. Y aún se les dice, no porque ustedes lo merezcan, sino por amor de mi nombre, les dice Jehová, voy a diferir mi ira. En el versículo 9 del capítulo 48. Todavía en el capítulo 48 no ha caído Babilonia. Es decir, estos capítulos no están dados en orden cronológico. ¿Por qué lo sabemos? Porque el versículo 14 dice, aquel a quien Jehová amó, ejecutará, el verbo está en futuro, ejecutará su voluntad en Babilonia. Por tanto, estos textos están dados no en orden cronológico, sino de acuerdo al propósito del mensaje. Como los primeros capítulos eran dados para los que vivían en Jerusalén y quería ordenarse de esa forma, se agrupan todos. Aunque ya muchos de ellos se dan antes de la caída y otros durante el proceso de caída y ya habiendo caído. Pero ahora el capítulo 48 es dado antes de la caída.
porque se anuncia de que aquel a quien Jehová amó es quien va a ejecutar su voluntad en Babilonia, hablando de Ciro. Mientras que en los capítulos anteriores habíamos leído de que ya en ese momento Ciro, en el capítulo 45, 46, 47, de que Ciro ya había ejecutado la voluntad de Dios sobre Babilonia al destruirla. Ahora entonces los eventos nos dicen que esta porción en realidad se escribió después de la caída de Jerusalén, que obligó a salir de Judea, y ahora se anuncia que las profecías ya no se refieren a la destrucción de Jerusalén, sino que es un nuevo mensaje que anuncia la destrucción de Babilonia y la reconstrucción de Jerusalén. Dios advierte que si hubieran atendido estos infieles a quienes está dirigido el mensaje de Isaías 5:48, les dice: oh, si hubieran atendido a mis mandamientos, entonces sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Pero, en el versículo 22, se le dice: pero para los malvados no hay paz. Por lo que es evidente de que ya no están viviendo la época de prosperidad que se vivía en tiempos de la monarquía de Ezequías. Ahora están viviendo una época difícil. Los capítulos 49 y 50 van dirigidos a anunciar la futura liberación y la restauración de Jerusalén. La esperanza de que, a pesar de que ellos se sienten abandonados, Dios no se olvida de su pueblo, no se olvida de sus promesas. El anuncio de castigo contra los opresores es dado aquí en los capítulos 49 y 50 nuevamente, y se da un llamamiento a reconocer que por la dureza del corazón los impíos en dolor serían sepultados. Nos dice el capítulo 50, los versículos 10 y 11. Pero ahora vamos a la cuarta sección de esta porción del libro. La primera, que iba de los capítulos 40 al 47, dado a los que vivían en Jerusalén, en Judea, Jerusalén incluida. Luego el 47, el 48, dado a los infieles que habían sido llevados al exilio. 49 y 50 es el anuncio de un mensaje de esperanza, de que aunque se crean que Dios lo ha olvidado, Él nunca se va a olvidar de Jerusalén, de que Él va a volver a traerlos a su tierra. Pero ahora vamos a los capítulos 51 al 55. Estos capítulos son dirigidos a los fieles en el exilio. Y estos capítulos es muy importante notar a quién están dirigidos y cuál es el propósito de su mensaje, porque en esta sección donde se encuentra contenido Isaías 53, que ha sido entendido como un mensaje mesiánico, pero en realidad estas porciones no hablan de ningún mensaje mesiánico. Estas porciones vienen hablando de el castigo recibido y cómo Dios decide traer de regreso al pueblo. Habla de la destrucción que vivieron y la redención que Dios está obrando. Y aquí en esta sección, desde el capítulo 51 al 55, está dirigido, decíamos, a los fieles. Porque en el versículo 1 del capítulo 51 dice, dice, a vosotros los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Versículo 2 se les dice, a pesar de que Abraham, vuestro padre, era uno solo, yo lo traje, lo amé, lo multipliqué. Y en el versículo 3 se enfatiza que de la misma forma Jehová va a consolar a Sión. Y así como Abraham era uno solo y Dios convirtió a un pueblo a partir de uno solo, ahora Dios va a convertir las desolaciones, el desierto en que se encontraba Judea, lo va a convertir en un paraíso. Versículo 11 dice que ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando. Ahora habla del regreso de los redimidos, porque habla de los malvados que van a morir en dolor. Pero ahora aquí está hablando del regreso de los fieles.
Y les dice en el versículo 22 y 23, he quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento, nunca más lo beberás, lo pondré en mano de tus angustiadores. Y el capítulo 52, versículo 1, comienza diciendo, vístete de poder, oh Sión, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Entonces, aquí hallamos las promesas dadas a esta generación que ahora podrá salir del exilio. Se les dice, acabó el exilio, no van a volver a soportar la desolación quienes ahora son enviados de regreso a Jerusalén. En el capítulo número 52, versículo 8, se les dice que los atalayas volverán a ver que Jehová vuelve a traer a Sión. El capítulo 52, versículo 11, se les dice a los levitas, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Lógicamente está hablando a los levitas, que eran a quienes les tocaba llevar los utensilios de Jehová. Se les dice en el versículo 13, que los fieles, incluidos los que sirven en el templo, se les dice, mi siervo será prosperado y puesto muy en alto. Capítulo 53, versículos 1 y 2, dice que aunque nadie ha creído al anuncio dado, Israel subirá cual renuevo delante de Dios y como raíz de tierra seca. Aquí comienza un poema, un cántico que hace alusión al ministerio sacerdotal que fue llevado al exilio. Por su conocimiento se le dice, justificará a mi siervo justo a muchos. Dado de que era rol del sacerdote, rol de levita, la enseñanza de la ley, se le dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos, cosa que era rol del sacerdote, llevar las iniquidades del pueblo, tal como se describe en el libro de Levítico. Aún más, dice que el rol del sacerdote era orar por los transgresores, que ellos habían cumplido su rol orando por los transgresores, y que ahora, aunque Jehová por un poco de tiempo escondió con un poco de ira su rostro de ellos, que era lo que ocurría en el santuario, era el sumo sacerdote el que se presentaba delante de la presencia de Dios cada año. Y cuando había que consultar, el sumo sacerdote, quien iba delante de Dios. Y él dice que él escondió su rostro de ellos por un poco de tiempo, pero que con misericordia eterna él va a volver a buscarlos. Y les dice que esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación va a venir de Dios, dice Isaías 54:17. En esta sección es importante destacar la imposibilidad de que el texto anunciara la redención del exilio y también el anuncio de un Mesías. No, aquí el texto sin duda alguna no habla de ningún Mesías. Aquí habla de quien sufre por el pueblo usando su rol como sacerdote. Aquí estamos hablando de los levitas y los sacerdotes llamados en el capítulo 52 a purificarse para llevar los utensilios sagrados después de que han sufrido durante todo el exilio. Ahora se les llama a que vuelvan a cumplir su rol de justificar a muchos por su conocimiento, a cargar con el pecado de quienes vienen a confesarlo al templo y presentarse delante de Dios pidiendo piedad por los transgresores. Aquí se destaca el rol del sacerdocio fiel, quienes son la causa del retorno. Dios salvará a los fieles. Ellos son los siervos de Jehová que han sufrido el exilio, pero que vienen para dar a conocer al Dios de Israel. Por tanto, habla de los años 539 al 538 antes de nuestra era, cuando se dé el primer edicto por parte de Ciro, dando la autorización para el regreso a Jerusalén. Entender que Isaías 53 no habla de un Mesías sufriente, sino de un sacerdocio fiel que se purifica para retomar su rol ante el pueblo, no debilita nuestra fe.
Antes bien, libera nuestra fe de siglos de interpretación descontextualizada del texto. Ahora, ¿cómo leer lo que los profetas dicen? Hay que leer el mensaje del profeta dentro del momento histórico del que habla. No se preocupe usted de no tener acceso a información que le ayude a ubicar el momento en que las distintas porciones de las escrituras fueron dadas. Porque aquí en este canal usted va a tener la oportunidad de examinar cada libro y cada sección ubicando su momento histórico para que cuando usted lea sepa de qué momento está hablando el texto y de qué acontecimientos son los que provocaron que Dios mandara ese mensaje profético. En este caso debemos de estar claros de que todo lo que dice Isaías 40 al 55 se debe entender como un mensaje dado a los que están viviendo al final de los 70 años del cautiverio en Babilonia, del que el profeta Jeremías había anunciado y del que el profeta Isaías había advertido al rey Ezequías. Ahora, esta sección se encarga de anunciar el final del exilio y la restauración del reino de Israel, tomando Jehová venganza de sus enemigos, habiendo ya dado por cumplido el castigo sobre Judá por sus maldades. Si usted quiere saber de libros donde puede hallar información acerca de esto, de estos momentos en que se da cada porción, yo le puedo referir libros si usted necesita. Usted puede escribirme sin ningún problema al correo electrónico cdecarlos.blake, B-L-A-K-E, Ruiz, R-U-I-Z, @gmail.com. cblakeruiz@gmail.com, y yo le facilito información acerca de los libros donde usted puede encontrar información como esta. Ahora, un último punto importante es que al leer una profecía debe saber que el mensaje y las promesas fueron dadas para las personas que estaban vivas en ese momento y que cumplían con las condiciones de las que la profecía hablaba. No se puede aplicar ni promesas ni castigos para todos los tiempos, a menos que en el texto que está leyendo eso diga. Es importante notar que las promesas de restauración, perdón, protección y prosperidad fueron dadas a los que estaban oyendo esos mensajes. Es decir, a los que vivieron esa época del año 540, 539, 538 y esa generación. Esto, cuando Dios dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá, que está en Isaías 54:15. Este no es una promesa para todo el mundo, es una promesa para ellos, no para ti, no para mí. Es una promesa que Dios le dio a esa gente en ese momento. Otro ejemplo, Dios les dice, he quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás, y los pondré en manos de tus angustiadores. Esto es Isaías 51, versículos 22 y 23. Estos textos son dados a ellos, no son dados a mí, no son dados a usted, son dados a quienes vivieron en ese momento y a los angustiadores que habían sido los caldeos, los babilonios que habían invadido ya tiempo atrás Judá y Jerusalén. Por tanto, es muy importante que entendamos que el mensaje de un texto va dirigido a sus oyentes inmediatos. No es ni una promesa ni un castigo para las siguientes generaciones. Ellos nunca más beberían el castigo divino. Es decir, pero está hablando de los oyentes, no está hablando de usted ni de mí. Está hablando de los oyentes porque los mismos descendientes de Judá volvieron a recibir el castigo divino allá por el finales del siglo II. Volvieron a recibirlo en el 70 de nuestra era. Volvieron a recibirlo en el 135 de nuestra era. Y a través de los siglos, una y otra vez, aparecen ellos hasta el siglo pasado con el exterminio nazi que se produjo en los años de 1940 con la Segunda Guerra Mundial. Por consiguiente, tenemos que aplicar
el texto dentro de su contexto correcto. Terminando, podemos decir entonces que sabemos que la sección de Isaías 40 al 55 fue escrita durante el tiempo inmediatamente anterior e inmediatamente después de la caída de Babilonia a manos de los medo-persas. Segundo, el mensaje procuraba traer aliento a los que estaban en Jerusalén desolada porque el templo estaba destruido, pero también traía corrección a los infieles que habían confiado en falsos dioses y traía seguridad a los fieles de que verían una Jerusalén restaurada. Isaías 53 es parte del mensaje dado a los levitas y sacerdotes fieles que tuvieron que sufrir, pero ahora vuelven a asumir su rol mientras Jehová restaura Jerusalén. No hay aquí un anuncio de un futuro Mesías que muere por el pecado de otros, sino de un sacerdocio a cargo de presentarse ante Dios por los pecados del pueblo para la expiación de sus maldades. También hemos aprendido que todos los mensajes de los profetas fueron dirigidos a la gente de su tiempo para traer corrección, castigo o redención después del castigo. Y por último, hemos aprendido que las promesas y anuncios proféticos deben ser interpretados como dados para la gente que las escuchó en vida. Y aunque podemos obtener lecciones de ellas, no podemos pretender que fueran dadas para todos o para nosotros específicamente que vivimos en otras condiciones y en otras épocas. Deseo que nuestro estudio nos conduzca a hacer una lectura más racional del texto bíblico, entendiendo su mensaje y haciendo que nuestra fe sea fortalecida al ver los anuncios proféticos plenamente cumplidos en la historia. Que Dios te guíe en el estudio de su palabra y Él te bendiga.